Buenos días, somos el grupo número 6, está conformado por Daniel Valderrama, Alan Azuaje, Cassandra Guedes, Samantha Valdivieso, Gabriela Rosales y mi persona, Wilden de Alba. Y les vamos a hablar un poco sobre las preposiciones. Las preposiciones son adposiciones que se caracterizan por anteceder a un complemento. Estas introducen al sintagma preposicional. Tiene como función principal introducir adjuntos y complementos obligatorios, los cuales se realizan de la siguiente manera: se coloca un nombre o un verbo e inmediatamente después se coloca otro nombre u otro verbo. En diferentes lenguas, la posición en la que se ubican varían. Por ejemplo, en el castellano, las preposiciones en su mayoría de las veces se colocan al principio de la oración o de la frase. Totalmente contrario a lo que sucede en el alemán y en el inglés, ya que en estas dos lenguas se coloca en su mayoría de las veces al final de la frase. Se puede definir como la parte de la oración que no varía, que siempre va a quedar igual y que detona la relación que existe entre una palabra y otra. Estas tienen un significado abstracto, ya que se puede decir que no tiene como que un significado claro, y denota 5 cosas: posición, movimiento, tiempo, finalidad y noción. Son en su mayoría átonas y por sí mismas no tienen un significado específico, ya que son como frases que se caracterizan por estar una y después otra. Buenos días, mi nombre es Samantha Valdivieso, del primer semestre Redacción B, y hoy les voy a hablar de las preposiciones en español. Las preposiciones en español son palabras que hacen referencia a una relación de dos partes de una frase. Es importante saber que las preposiciones en español no suelen seguir ninguna regla en específica, ni tienen ningún uso que corresponda a otras lenguas extranjeras. Por esta razón, es que el error más común en los estudiantes de español es el momento de hacer la traducción directa, debido a que hacen un uso de una preposición errónea o una colocación incorrecta. Por y para son las preposiciones que más se confunden, debido a que ambas se traducen en inglés igual, pero en español tienen significados diferentes. Según la regla, es que para se refiere a un destino o propósito, mientras que por hace referencia a una causa o movimiento. Son 23 preposiciones. Algunas de ellas son a, bajo, con, de, en, mediante, para, según, sin y tras. Cabe destacar que las preposiciones cabe y so actualmente han entrado en desuso. El significado de las preposiciones depende mucho del contexto y de las palabras con las que interactúan. Las preposiciones siempre están presentes y muchas veces sin darnos cuenta. En la lengua española, las preposiciones más frecuentes son de y a. Hola, buenos días, soy Gabriela Rosales y les voy a comenzar hablando sobre las locuciones preposicionales. Una locución preposicional es un grupo de dos o más palabras que funcionan morfológica, sintáctica y semánticamente. Como única preposición son pues unidades léxicas que sirven para unir, conectar o redactar palabras. Es la función que tienen las preposiciones. Las locuciones preposicionales también se suelen llamar locuciones prepositivas. Las locuciones preposicionales, en palabras de la nueva gramática básica de la lengua española, publicada por la RAE y la ASALE, Asociación de Academias de Lengua Española, contracción con el artículo, son agrupaciones de palabras que adquieren el significado y el funcionamiento gramatical de las preposiciones españolas. Cuando se utiliza la preposición a seguida por el artículo el, se produce una contracción y el resultado es el artículo al. No es correcto pronunciar ni escribir esas dos palabras separadas. A más el es igual a al. Ejemplo: entraron los libros al bibliotecario. La policía está buscando al presunto homicida. No decimos entregaron los libros a el bibliotecario. La policía está buscando a el presunto homicida. Lo mismo sucede cuando se utiliza la preposición de seguida por el artículo el. En ese caso, la contracción da como resultado el artículo del. Y tampoco es correcto pronunciar ni escribir esas dos palabras separadas de el. Por ejemplo, Cádiz es una ciudad del sur de España. Los bomberos
sacaron a los vecinos del edificio incendiado. No decimos, Cádiz es una ciudad del sur de España. Los bomberos sacaron a los vecinos del edificio incendiado. Por esas contracciones no son correctas cuando el artículo el forma parte de un nombre propio, topónimo, obra de arte, libro, etc. Por ejemplo, el avión despegó del aeropuerto de El Cairo. Los invitados irán a El Escorial. No decimos, el avión despegó del aeropuerto del Cairo. Los invitados irán al Escorial. Ahora metabasis de la preposición. Por otro lado, las preposiciones suelen sufrir metabasis, es decir, cambio de función y verse conjunciones formando locuciones conjuntativas. En el español suele ocurrir algunas veces cuando la preposición va seguida de un verbo en infinito, al más la información de más información con más información. Las preposiciones generalmente tienen la función de introducir adjuntos y en ocasiones también complementos obligatorios ligando al nombre o sintagma nominal al que proceden inmediatamente con un verbo u otro nombre que las antecede. En algunas lenguas las preposiciones pueden no encabezar o sintagmar preposicionalmente. Hola, mi nombre es Cassandra Guedes, curso la materia de redacción 1 en la sección C y hoy les voy a hablar sobre las locuciones preposicionales. Una locución preposicional es un grupo de dos o más palabras que funcionan morfológica, sintáctica y semánticamente como una única preposición. Estas serán entonces unidades léxicas que sirven para unir, conectar o relacionar palabras, que viene siendo la función de las preposiciones. Las locuciones preposicionales también se suelen llamar locuciones prepositivas. Normalmente están formadas por preposición, sustantivo y preposición. Por ejemplo, a base de, a causa de, a consecuencia de. Otras suelen ser sustantivo más preposición. Estas expresan posición o dirección, como por ejemplo, gracias a, merced a o camino de. Otros esquemas pueden ser el adjetivo o participio más la preposición, como por ejemplo, debido a, relacionado a o junto a. Un último esquema que les quiero mencionar es la preposición más el infinitivo y otra preposición. Por ejemplo, a juzgar por, a partir de. La academia no acepta como correcta la locución preposicional en base a. Ellos prefieren que nos expresemos con expresiones, valga la redundancia, como basándonos en, con base en o con apoyo en. Existe una contracción con el artículo. Estas preposiciones preceden necesariamente a un sintagma nominal. En el caso de las preposiciones a y de ante el artículo determinado singular, el, forman los artículos contractos al y del respectivamente. Esto no sucede cuando es un sustantivo propio, como por ejemplo el nombre de un periódico, que les podría mencionar El Nacional. En estos casos no se hace la contracción de. Mi nombre es César Valderrama, cursante de la materia Redacción 1 del primer semestre sección B, y les voy a hablar sobre la lista de preposiciones con algunos ejemplos. Para empezar la lista están las preposiciones de y en, que se pueden ejemplificar de la siguiente forma. La preposición de, según la RAE, también se puede utilizar como el artículo del cuando se trata de mencionar fechas como por ejemplo 23 de enero del 2012. Continuando la lista están las preposiciones a, por y para, que en su forma coloquial para equivale a decir pa y se pueden ejemplificar de la siguiente forma. Siguiendo la lista están las preposiciones con y sin, que se pueden ejemplificar de la siguiente forma. Siguiendo la lista está la preposición ante, que se puede ejemplificar de la siguiente forma.
En la lista está la preposición bajo, que se puede ejemplificar de la siguiente forma. Continuando la lista está la preposición hasta y cabe. Esta última está en desuso, pero equivale a decir junto a o cerca de, y se puede ejemplificar de la siguiente forma. Siguiendo la lista está la preposición contra y se puede ejemplificar de la siguiente forma. Continuando la lista está la preposición desde y esta denota principio de tiempo o lugar, como por ejemplo. Continuando la lista está la preposición entre y se puede ejemplificar de la siguiente forma. Y por último está la preposición tras, que se puede ejemplificar de la siguiente forma. Entre otras preposiciones. Mi nombre es Alan Azuaje y hoy les voy a hablar sobre la clasificación de las preposiciones. Antes de continuar me gustaría señalar que las preposiciones no tienen un significado específico por sí solas y el significado que éstas pueden llegar a tener se les da mediante el contexto. ¿Qué significa esto? Que una preposición puede tener diferentes significados. Dicho esto, comencemos con las preposiciones de lugar. Estas hacen referencia a una ubicación o dirección específica de la oración. Un ejemplo de ello sería la oración vengo de la iglesia, donde encontramos la preposición en la palabra de. Seguidamente tenemos las preposiciones de tiempo. Estas hacen referencia a acciones que se realizaron o se realizarán en un futuro inmediato. Un ejemplo de esto sería la oración no saldré con este frío. Luego tenemos las preposiciones de causa, las cuales se refieren a aquellas acciones en las que en la oración se señala su origen, se señala el por qué se hacen. Por ejemplo, la oración lo hizo por mí. Luego tenemos las preposiciones de finalidad, que al contrario de las de causa, se refiere a cuando se señala el fin de una oración, de una acción, el por qué se hace. Por ejemplo, la oración lo tomé para dejar de toser. Seguidamente tenemos las preposiciones de compañía, las cuales hacen referencia a cuando el sujeto prefiere estar con una persona específica o en un lugar específico o realizando alguna acción en específico. Eso es lo que señala. Un ejemplo de esto sería, prefiero estar con mi familia. Seguidamente tenemos las preposiciones de instrumento, en las cuales se hace referencia al uso de objetos para lograr un fin. Por ejemplo, átalo con la cuerda, en la cual hace referencia a usar las cuerdas como una herramienta, pues como un instrumento hacia algo. Seguidamente tenemos las preposiciones de privación, las cuales se refieren a cuando al sujeto se le priva de una necesidad que él necesita. Por ejemplo, en esta calle no hay salida, o es una calle sin salida, esa oración, estando el pronombre en sin. Y finalmente tenemos las de oposición, las cuales hacen referencia a, claramente, la oposición del sujeto hacia algo. Por ejemplo, la oración yo me opongo al gobierno, o estoy en contra del gobierno, estando ahí la preposición en la palabra contra. Existen preposiciones que ya no se usan, como la preposición so, que se refiere a, que se supone que significa bajo. Y otras preposiciones que no se usan son allende y aquende, las cuales se pueden encontrar más en textos antiguos.